Bueno, primero deciros que aunque veáis esto encuadernado, no es largo. Lo que pasa es que he puesto la letra muy gorda porque no me quiero poner las gafas. Entonces, uno es pregonero, andaluz y coqueto, así que no os preocupéis que no va a ser muy larga la cosa. Primero de todo, muchas gracias, Juan Pablo Bellido, por esas palabras que has dicho. Ahora tenéis que olvidarlo todo lo que ha dicho porque yo lo voy a repetir. Los datos que ha dado como que no los he dicho, ¿vale? Porque necesito integrarlos en este pregón. Muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias, Carmina Leiva, siempre por lo maravillosamente bien que llevas este acto. Señor alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señor hermano mayor de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, don José Luis Fernández, señor presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, don Javier Martín, señores alcaldes y alcaldesas de los municipios que conforman la Denominación de Origen Montilla-Moriles, portavoces y concejales de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Montilla, Sole Raya, concejala de Cultura, tengo que señalarte también, por supuesto, vendimiadores mayores y corte de honor, Cofradía de la Viña y el Vino, capataces salientes, presidente del Grupo Pérez Barquero, Rafael Córdoba, representantes de colectivos y asociaciones y autoridades civiles, militares y religiosas, amigos, familia, montillanos y montillanas. Hasta aquí llego con este prólogo y comienzo el pregón. Mentiría, y estáis de acuerdo conmigo que sería muy feo comenzar este pregón con un engaño, mentiría si no os confesase que nunca, en toda mi carrera, escribir algo me ha costado tanto esfuerzo y al mismo tiempo nunca escribir algo me ha resultado tan placentero. Esfuerzo y placer, dos sensaciones tan opuestas, enemigas incluso. Claro que Pedro Almodóvar ya enfrentó Dolor y Gloria en su premiada película, o Dostoyevsky contrapuso Guerra y Paz en su célebre novela. Y oye, paisanos y paisanas, no voy a ser yo menos que estos dos, porque esfuerzo / placer, en su calculado antagonismo, no son en el fondo la cara de una misma moneda. La combinación imprescindible para que un año más estemos aquí celebrando esta mágica fiesta de la vendimia. ¿Qué es el vino sino la suma del gigantesco esfuerzo físico, mental, económico que realizan hombres y mujeres para vendimiar el fruto, despalillarlo, estrujarlo, fermentarlo, criarlo, clarificarlo, filtrarlo y embotellarlo, dotándolo de ese color, de ese olor, de ese sabor, de su excelente calidad y que ahora, con deleite, regocijo, placer, en suma, podamos catarlo. Yo, que por algo soy el pregonero y de momento tengo el privilegio, junto con ellos y ellas, de tener esta copa de vino de Montilla, voy a brindar antes que nada, porque de esto va esta noche, de brindar con el vino, así que voy a dar otro sorbito que me viene muy bien. Sí, señores, ha merecido la pena el esfuerzo. Montilla, qué placer este vino. Y mira tú por dónde, que aquí, tirando de la madeja de los opuestos y tras el aclarado binomio esfuerzo / placer, enlazo dos universos que a priori también parecen lejanos, el vino y el teatro. Retrocedamos un poquito en el tiempo. Cuando recibí la llamada de Rafael, nuestro querido alcalde, para invitarme a ser el pregonero de la fiesta de la vendimia, tras la sorpresa y enorme agradecimiento, acepté de inmediato. Imposible decir que no a un honor tan alto, que en anteriores ocasiones ha recaído en personalidades a las que admiro y que han escrito pregones de una indudable altura literaria, con manejo del léxico enológico y laboral y cultural, que rodea a una actividad tan histórica como esta. ¿Qué podía yo aportar, repito, un pobre teatrero del 3 al 4, a todas esas miles de palabras vertidas por profesionales mucho más preparados? ¿Qué tenía yo que ver con el vino? Nada. Así que tras colgar el teléfono a Rafael, y con esta fecha, el 5 de septiembre, ya apuntada en el lugar más señalado de mi calendario, no tuve más remedio que servirme una copa de vino, de Montilla. Obvio, para relajar mi cuerpo y mi alma y mi síndrome del impostor. Me habían ofrecido a mí ser el pregonero de la fiesta de la vendimia, a mí,
Qué enorme responsabilidad. Le di un buen sorbo a mi copa, sentí en mi paladar ese sabor inconfundible, inolvidable, insuperable, inimitable, por seguir con el prefijo in, de nuestros vinos, y dejé la copa reposar sobre el texto de la obra que estaba ensayando en ese momento, querida Agatha Christie. Solté la copa de vino de mi pueblo con el ánimo reconfortado y me quedé mirando lo bien que casaba ese catavino con un libreto teatral. Parecían hechos el uno para el otro. Caramba, pensé. Igual lo dije, que yo soy mucho de hablar en voz alta. Caramba, ¿cómo no van a casar el teatro y el vino si el origen del teatro son las fiestas dionisíacas? Fiestas que los griegos celebraban en agradecimiento al dios Dionisio por los frutos de la tierra. Dionisio o Baco para los romanos, el dios de la fecundidad, la vegetación, la vendimia, el dios del vino. Y más tarde, el dios del teatro. Un dios inspirador de la locura ritual y el éxtasis. Cuando bebo vino, la alegría se aposenta en mi corazón y me pongo a alabar a las musas. Escribía Anacreonte, poeta griego. Cuando bebo vino, aparto de mí las inquietudes. Cuando bebo vino, el alegre Baco me balancea en los aires perfumados, después de haberme embriagado con su dulce licor. Cuando bebo vino, trenzo coronas de flores, las coloco sobre mi cabeza y canto la quietud de la vida. Bueno, queridos montillanos y montillanas, menos mal que algo sí tengo en común con el vino. Compartimos orígenes. El vino y el teatro se conocen de siempre. Son uvas de un mismo racimo brotado del festivo agradecimiento a los dioses. Pero sigo con la llamada de Rafael. Bebí otro trago más de mi copa. Aquí ya empezaba a estar yo un poquillo contentillo. ¿Para qué engañaros? Y me quedé más tranquilo porque al menos había encontrado una razón para no sentirme un usurpador en esta altísima responsabilidad de dar el pregón de la fiesta de la Vendimia 2024. Gracias, Ayuntamiento de Montilla, por el inmenso honor que supone este nombramiento. Gracias desde lo más profundo de mi corazón porque conozco la importancia de este acto. Y continúo hablando acerca de conceptos opuestos, pero eternamente complementarios. Esfuerzo / placer, vino / teatro. ¿Y ahora? ¿Se puede ser montillano aunque no vivas en esta tierra? ¿Montillano / emigrante? Para entender esto también hay que retroceder en el tiempo, muchas décadas, a principios de los años 70, cuando una familia, la Rubio Cruz Contarini, cogió sus trastos y, ojo al dato, aprovechando un autobús gratuito fletado para aplaudir discursos del caudillo en la Plaza de Oriente, se presentó en Madrid. A la Plaza de Oriente nunca fuimos, la verdad, cosa que me alegra, pero sí iniciamos un nuevo ciclo. En Montilla, mi madre, Loli Contarini, dejaba su pasión, su famosa peluquería en la calle Hermanos Garnelo, número 7. Yo nací en la esquina, en la calle Don Diego de Alvear. Vaya, qué calle tan vinícola. Otro segundo dato que me acerca al vino, alcalde. Repito, mi madre dejó aquí su peluquería y mi padre varios negocios surgidos tras su paso por la hostelería, aunque de eso hablaré enseguida. Pero lo más grave que abandonaron los dos y mi adorada abuela Asunción fue el lugar que más amaban del mundo, su pueblo. Pero a pesar de ello, no lo pensaron ni un minuto, como otros miles de montillanos y montillanas que han emigrado a lo largo de la historia, porque querían abrir un abanico de posibilidades laborales para mí y mis 5 queridísimos hermanos, Carmen, José Antonio, Manolo, Asunción y Miguel Ángel. ¿Qué haría yo sin vosotros? Os adoro. Yo tenía 4 años. Desde entonces vivo en Madrid, sí. Pero he vuelto a Montilla, a su preciosa Semana Santa, a la bulliciosa Feria del Santo. He vuelto en el caluroso verano, en el amable otoño, incluso en el crudo invierno, al abrigo de los braseros ingeniosamente ocultos bajo las mesas camillas. He acudido a magníficas bodas, a alegres bautizos y a tristes funerales. He regresado para ver a mis maravillosos tíos y primos y a mis amigos, y para visitar a mis seres más queridos, todos ellos enterrados en el cementerio municipal. Y cómo no,
he viajado hasta aquí para trabajar en muchas ocasiones en ese emblemático Teatro Garnelo. Sí, pero siempre en un eterno tránsito que me devuelve inexorablemente a Madrid. Ni siquiera mi acento tiene ese inconfundible aterciopelado deje de nuestra tierra. Soy, por lo tanto, menos montillano que vosotros. Que conste que esto no es una pregunta que os hago, es una pregunta que me hago a mí mismo. ¿Soy un montillano de pura cepa, ya que hablamos de vino? ¿Puede uno ser cuando no está? To be or not to be, se lamentaba Hamlet, el príncipe de Dinamarca. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y mira tú por dónde, que mi propia carrera, y de nuevo el vino, frontera con todos los ámbitos importantes de la existencia, el vino, hilo conductor de las emociones más profundas, me responde a ese delicado asunto. Hace unos años escribí un musical con el que también tuve el privilegio de visitar Montilla, en Tierra Extraña. En él se planteaba un encuentro ficticio entre Concha Piquer y Federico García Lorca, en la semana en que este país saltó por los aires por culpa de un maldito golpe de Estado, julio de 1936. Un encuentro que nunca se produjo, pero ¿para qué sirve el arte sino para reinventar la realidad y dotarla de poesía y sentimiento? Pues en esa obra, la gran Diana Navarro, cantante, interpretaba a doña Concha Piquer, y allí cantaba una famosa canción. Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido. Es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la Nochebuena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre vivas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué a peso de oro una receta y compré en la farmacia vino español. El vino de nuestra tierra bebimos en Tierra Extraña. Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España o lejos de Montilla. Porque desde que nos marchamos a Madrid en 1971, en mi casa, te puedo jurar que no solo Nochebuena, no, todos y cada uno de los días y las noches se bebió vino de Montilla. Vino joven con recuerdos de vendimia, vino de tinaja, fresco, sin envejecimiento, vino fino, el más famoso en estas tierras, amontillado, el rey de los generosos, vino palo cortado, de crianza biológica y oxidativa, vino oloroso, con su aroma tan característico, o Pedro Jiménez, el vino cordobés por excelencia. Vinos diversos, singulares y complementarios, en su extraordinaria calidad. Y qué bien que sabe ese vino cuando se bebe en Tierra Extraña. Y aunque Madrid es una tierra acogedora y a la que estoy profundamente agradecido, en mi familia siempre se respiró, se sintió, se amó, se discutió y se bebió al ritmo de Montilla. Mis costumbres, mi humor, mi temperamento, y como en una vid, mis raíces, mi tronco, mis ramas, mis hojas y mis uvas son montillanas, de una manera irremediable, protectora y definitiva. Porque uno no elige de dónde es, uno es sin remedio de la sangre y de la cultura que corre por sus venas. Sí, se puede vivir muy lejos de aquí y sentir el latido de estas tierras, de estas vides en tu corazón. Qué curioso cuánto se parece la palabra vid y la palabra vida. Solo las separa una letra. Y también se puede ser de muy lejos y elegir Montilla como refugio, como identidad. Y si no, que se lo digan al gran Inca Garcilaso, peruano y montillano, universal y local, ejemplo de mestizaje. Y ahora, después de citar esfuerzo barra placer, dioses griegos barra teatro, montillanos barra inmigrantes, dejadme que me centre en el verdadero protagonista de esta noche, el vino de Montilla Moriles. Repasando los fabulosos pregones de otros años, encuentro certeras descripciones que, como buen ladrón, puedo hurtar sin problema, que somos los creadores, sino réplicas de ecos. Pero me quedaré con una, porque es la que más me conviene en este postrero tramo de mi pregón. Y porque además es de un ilustre montillano, médico y poeta y novelista, y ojo al dato, también dramaturgo, el señor Antonio Varo Baena, que en 1994 afirmó: no es que el vino se relacione con la religión,
sino que el vino es en sí mismo una religión, y como tal posee su propio rito, sus anatemas y sus creyentes, sus fanáticos y tolerantes, sus iglesias, que son las tabernas, sus parroquianos y sus oficiantes, los taberneros. Taberneros que en nuestra tierra son el punto álgido, donde confluyen todas las conversaciones. Cuando habla el tabernero, todos lo escuchan, como si la situación relativa respecto a la barra, fuera o dentro de ella, infundiera un tipo de sabiduría merecedora del máximo respeto. En realidad, es la sabiduría ancestral de quien conserva el tesoro mágico del grial, de quien oficia desde su púlpito el sacramento terrenal del sorbo de vino. Gracias, Antonio Varo Baena, por esta descripción tan perfecta, y disculpa por este robo / homenaje, pero es que yo hubiera sido incapaz de encontrar mejor introducción para el colectivo al que me gustaría loar desde mi posición de pregonero de este año. Señoras y señores, cuántas personas, tiempo y dedicación para que el vino surja de la tierra, madure en las bodegas y lagares y esté listo para su consumo. De eso no hay duda, y desde aquí mi eterna gratitud, aplauso y brindis para todos y todas. Pero, ¿quiénes son desde su púlpito los que ofician este sacramento terrenal? Sí, ya lo hemos oído, los taberneros y las taberneras. Los bares, lugar clave para comprender nuestra idiosincrasia, espacio adherido como un tatuaje a nuestro ADN. Los bares. Y de bares, señoras y señores, la familia Rubio sabe lo suyo. Alcalde, Rafael, al final va a resultar que sí que tengo más de una, más de dos y más de tres conexiones con el vino. Mi padre, Manuel Rubio, regentó el bar Parada en la Corredera, casi esquina con la Plaza de la Rosa, durante muchísimos años. Allí nos llevaba mi madre y nos aupaba uno a uno por encima de la barra a mis hermanos y a mí, para que mi padre pudiera ver al menos un instante a sus retoños, ya que los horarios de estos oficiantes es interminable y poco compatible con la vida familiar. En ese bar mi padre sirvió miles, quién sabe si millones, en una exageración muy andaluza, de copas rebosantes de excelente vino de Montilla Moriles. Vino que ayudó a combatir las penas, celebrar las dichas, alegrar las conversaciones y acompañar sin descanso a los feligreses que visitaban el lugar. El vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza. Aseguraba otro paisano nuestro, Séneca. Y aunque nosotros emigramos a Madrid, donde mi padre siguió trabajando de comercial de las bodegas Alvear, de nuevo, el eterno vino en mi biografía, la familia Rubio siguió regentando tabernas aquí en Montilla, de la mano y el genio y la figura de mi tío Carlos Rubio. Primero en su célebre bar Parada, en la Plazuela, más tarde en el Paseo de las Mercedes, en la Incubadora, poco después en el bar de la Piscina Municipal y por último el Candil, de nuevo en la Corredera, al lado de Manolito Aguilar. Y además mis primos, encabezados por el siempre recordado Carlos, cuánto te echamos de menos, primo, crearon el Mandil, asociación cultural con el fin de promover la gastronomía y sobre todo el vino de Montilla. Pues sí que tengo relación con el vino. Pensé que era el extremo más opuesto a mi realidad y no, mi vida es una vendimia. Vamos, que ahora que lo pienso con calma, Rafael, alcalde de Montilla, lo que has tardado es mucho tiempo en ofrecerme a mí ser el pregonero. Digo yo. Bueno, a ver, bromas aparte, porque sin un poquito de cachondeo, de alegría, no se entiende esta tierra. Bromas aparte, que no entendemos la vida sin humor. Quiero ya terminar este pregón de extremos y de vino, siempre en eterno equilibrio, con un poema y un brindis. El poema del gran Jorge Luis Borges. ¿En qué reino? ¿En qué siglo? ¿Bajo qué silenciosa conjunción de los astros? ¿En qué secreto día que el mármol no ha salvado? Surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría. Con otoños de oro la inventaron. El vino fluye a lo largo de generaciones, como el río del tiempo, y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto. Y el ditirambo nuevo que este día le canto, a Trora lo cantaron el árabe y el persa. Vino,
Enséñame el arte de ver mi propia historia, como si ésta ya fuera ceniza en la memoria. Y ahora ese brindis final, queridos paisanos y paisanas. La vendimia, voy a coger la copa para decir esto. La vendimia es sin duda una fuente de inspiración artística, cultural y social. Tras largos meses de incertidumbres y temores, llega la dicha de levantar el telón, recolectar la cosecha de uvas milenarias, mimarlas, adorarlas como si de un dios griego se tratara, para que un año más nazca el milagro de este vino ancestral y único. Propongo un brindis en agradecimiento de todas y cada una de las personas y entidades que hacen posible año tras año la creación y distribución de esta joya universal que es el vino Montilla Moriles. Va por ustedes.